Queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un gusto poderles saludar el día de hoy. Y bueno, hoy vamos a seguir adelante con nuestro estudio acostumbrado que tenemos pues, todos los miércoles, ¿verdad? El estudio verso a verso de 1 Corintios en el capítulo número 15. Y bueno, ya hemos estado hablando, de hecho hablamos la semana pasada respecto a las realidades de la resurrección. Esto basado en los versos 20 al 22 de 1 Corintios en el capítulo 15, donde habíamos dicho que Cristo es el primero resucitado, o el primer resucitado de toda la resurrección, o sea, la primera persona que ha resucitado, y que Él, pues, esa resurrección traerá la resurrección de todos los muertos en Cristo para que nosotros podamos vivir vida eterna, ¿verdad? También dijimos que Cristo es la garantía de la resurrección para todos los creyentes. Comentamos también respecto a que el hombre es responsable de su pecado y también de su muerte eterna, pero sobre todo también mencionamos otra realidad, que todos los hombres vamos a morir, pero que solo en Cristo vamos a ser salvos, todos aquellos que por la fe crean y reciben en su corazón a Jesucristo y también se arrepientan de todo su pecado, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar y vamos a avanzar a los versos 23 al 25 de esta misma epístola y vamos a hablar precisamente del regreso del Señor. Y esto, bueno, es como un evento paralelo y unido a las resurrecciones de los creyentes en Jesucristo, ¿verdad? Debemos de considerar que el regreso del Señor va a traer algo importante y va a traer la resurrección de los creyentes, como menciona el verso número 23. Dice ahí el verso 23 de 1 Corintios en el capítulo 15, dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Bueno, Pablo está aquí explicando una secuencia de personas que serán vueltas a la vida por el mismo Señor, ¿verdad? Donde Él mismo ha sido el primogénito que fue resucitado y que tiene supremacía sobre todos. Esto en base a lo que dice precisamente Colosenses en el capítulo 1, verso 18 al 19, que dice así, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga preeminencia, ¿verdad? Y dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de su deidad, toda la plenitud de su poder, de su majestad, pero sobre todo de su gloria eterna. Entonces, vemos aquí claramente cómo es que el primero en la resurrección siempre ha sido Jesucristo y luego aquellos que le pertenecen, ¿verdad? Como hijos de Dios. Ellos mismos van a recibir y vamos a recibir un cuerpo glorificado para vivir eternamente. Pero aquí, una vez más, Pablo llama a Cristo, como lo menciona precisamente en el verso 20, como las primicias, para destacar algo importante, que el hecho de que como si fuera una grande cosecha completa, primeramente, ¿sí? Jesucristo fue el primero en la resurrección y Él, a su vez, va a traer la resurrección de muchos creyentes, cuando a su debido tiempo. O sea, que si Cristo fue el primero en la resurrección, será seguido por una multitud incontable de personas resucitadas, ¿verdad? Que creyeron en Él como Señor y Salvador. Y esto solamente por la fe, porque se arrepintieron de su pecado. Y entre estos estamos tú y yo. Y entre esos están todos los redimidos que a lo largo de los siglos han llegado a los pies de mi Señor Jesucristo e inclusive en otros tiempos tuvieron que dar su propia vida para no negar a la persona de Jesús como su Salvador, ¿verdad? Y claro que esto es glorioso para aquellas personas que, si bien no vieron la manifestación de Jesús en gloria en su segunda venida, sí tienen la garantía de que Jesús vendrá por ellos a resurrección de sus vidas. ¿Para qué? Para que vivan y reinen juntamente con Él en un tiempo posterior, ¿verdad? Así que podemos ver claramente aquí que el regreso
de mi Señor traerá eventos extraordinarios y sobrenaturales, mis hermanos, como dice aquí el verso número 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Pablo está mostrando aquí dos categorías de resurrección. La primera, de Jesucristo, y la segunda, de su pueblo. Cristo está en la primera categoría o en la primera clasificación, ¿verdad? Y todos los creyentes están en la segunda categoría, que esto será en un tiempo posterior. Pero aquí debemos de considerar que la resurrección de todo su pueblo va a ser en dos etapas. Dos etapas, ¿por qué? Porque primero los muertos en Cristo van a ser levantados de sus tumbas. Ahora, alguno de ustedes me va a decir, bueno, ¿y qué va a pasar con los muertos que están en el mar? O aquellos que fueron quemados, o aquellos que fueron desintegrados. Entonces, bueno, pues sencillamente Dios va a tener una forma de poder no materializarlos, porque no los va a materializar, sino que les va a dar un cuerpo glorificado para que ellos puedan ascender directamente a los cielos. Esta es la primera. O sea, los muertos en Cristo serán levantados de sus tumbas, ¿verdad? Y la segunda categoría van a ser los creyentes que estén con vida y que en su momento pues venga Jesús en gloria y todos ellos van a ser transformados. De la misma forma que los muertos en Cristo serán transformados, ¿sí? Y que les traerá Jesús o Dios, ¿verdad? En un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y esto, ¿en base a qué? ¿O dónde dice esto? Bueno, en la primera epístola del apóstol Pablo también a los de Tesalónica, menciona esto en primera a Tesalonicenses en el capítulo 4, versos del 16, 17 y 18. Dice así la escritura en primera Tesalonicenses 4, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, hablando de su segunda venida, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, hablando de esta primera etapa. Y luego dice, luego nosotros los que vivimos, o sea, los que estamos vivos, ¿verdad? Si este fuera en este tiempo, si no, si morimos, en todo caso, si no ha llegado Cristo, bueno, entraríamos todos nosotros en la primera categoría. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aquí claramente el apóstol Pablo nos está alentando a que seamos persistentes, a que seamos tenaces, a que nos esforcemos verdaderamente en buscar a Dios de todo nuestro corazón y que vivamos una vida piadosa y llena de santidad. ¿Por qué? Porque vendrá algo que posteriormente nosotros, estando en gloria con el Señor, iremos y seremos resucitados para que podamos vivir eternamente. ¿Sí? Pero aquí hay algo que podemos notar. Claramente Pablo no está hablando y no dice nada respecto a la resurrección de los incrédulos, o sea, aquellos que le han dado la espalda a Jesucristo, aquellos que han sido rebeldes a la salvación, aquellos que no han querido enterarse y mucho menos quieren saber algo de Jesucristo. Entonces se puede decir que cuando la Escritura afirma que estos mismos van a ser resucitados para vergüenza y para confusión perpetua, como lo dice claramente Daniel 12:2. Y también el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 29, menciona estas palabras. Y los que hicieron lo bueno, ¿verdad?, saldrán a resurrección de vida, hablando precisamente de las personas que han muerto, pero creyeron por la fe en Jesús. Y dice luego, mas los que hicieron lo malo, o sea, los que no quisieron conocer a Jesucristo y siguieron en sus delitos y pecados, ¿verdad?, no considerando que Jesús es el Salvador, entonces dice la Escritura aquí mismo, y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. O sea que muchas personas se siguen arriesgando, se siguen condenando por no querer conocer a Jesucristo, ¿verdad? Y por no quererle recibir como su Señor y Salvador. Y esto es algo muy importante para todos nosotros. Todos estamos en riesgo y hemos estado
se puede decir, en una condición donde Dios sigue alargando su gracia y misericordia para que la gente tenga el tiempo para arrepentirse. Pero si mucha gente no se quiere arrepentir, bueno, esto definitivamente será desastroso para muchas personas, y millones de personas en el mundo están en esta misma condición. No querer conocer al Salvador y tampoco sabiendo lo que sucederá el día de su muerte, ¿verdad? Y entonces, esto se puede decir que es difícil, pero es la verdad. Es como lo dice Dios en su palabra, y esto lo debemos de creer, porque Dios lo menciona. Y hay una inerrancia en la Escritura, en la palabra de Dios, quien es bendita y permanece para siempre. Ahora, podemos ver aquí claramente en los versículos 51 y 52 de esta misma epístola, dice algo importante, donde Pablo va a revelar que cuando Jesucristo vuelva, los creyentes serán transformados, ¿verdad? Y dice claramente ahí en los versos 51 y 52 de este mismo capítulo número 15 de 1 Corintios, dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hablando de que los que dormiremos, seremos los creyentes, y los que no van a dormir serán aquellos que son condenados a muerte. Lo cierto es que todos vamos a ser resucitados, unos para confusión perpetua, ¿verdad? Y para vergüenza de sus propias vidas y de sus almas, y otros para salvación, que es el caso nuestro, aquellos que hemos creído en la persona de Jesús, ¿verdad? Y dice así entonces el verso 51 y 52, y leo completo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en el cuerpo glorificado que hemos estado mencionando. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto refiere que en un momento súbito, Dios va a venir en gloria en la persona de Jesús, y muchas personas van a ser transformados. Sus cuerpos físicos serán dejados aquí en la tierra, pero ellos serán transformados en cuerpos en gloria para estar directamente en la presencia del Señor. Así que vemos claramente que al momento de creer en la persona de Jesucristo, tienes la garantía de alcanzar la vida eterna, y sobre todo de tener un cuerpo glorificado, para que tú y yo podamos estar en el reino de los cielos. Porque de otra forma, ninguno tiene preparado un cuerpo en esta tierra para vivir en el cielo. Tienes un cuerpo preparado para vivir en esta tierra, pero no tienes un cuerpo para vivir en el cielo, porque el cuerpo en el cielo pues no necesita ser material, porque el cuerpo material necesita de alimento, necesita de sustento diario, se enferma, es frágil, ¿verdad? Y estando en el cielo, pues serán cuerpos glorificados. Esto nos lleva a considerar que todos los creyentes, ¿verdad? Todos, en algún sentido van a ser revestidos completamente por los cuerpos que Dios va a entregar a cada uno para ser llevados al cielo, para estar directamente en la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, el regreso del Señor va a traer algo muy importante, mis hermanos, también, y esto lo tenemos como tercer punto: la consumación de la obra redentora de Cristo. Así lo dice el verso 24 en su primera parte. Dice ahí el verso número 24: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Luego el fin. Esto significa que al llegar el final de todo, ¿verdad? Significa que la obra, la misión, el propósito de Jesucristo para salvación y vida eterna habrá sido consumada por completo. Y después de esto, bueno, pues Cristo en su momento va a traer la resurrección de todos aquellos hombres, ¿sí?, y mujeres que hayan vivido por Él. Entonces esto significa que todo esto se va a cumplir al pie de la letra. Lo que
podemos entender es que no habrá un espacio de tiempo o interludio o pausa entre la resurrección de los creyentes y el fin del tiempo. No, todo va a ser secuencial y de forma cronológica, ¿verdad? Por ello es que el verso 24 menciona luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pablo lo que está aquí diciendo es algo muy importante, que después de todos los hechos proféticos que se hayan cumplido secuencialmente, de forma cronológica y al pie de la letra, como dice la Escritura, bueno, pues será entregado directamente al Padre el reino. Porque primero Jesucristo tendrá que suprimir primeramente pues todos los enemigos que en ese entonces y que hasta el día de hoy siguen gobernando o siguen teniendo la capacidad de dominar a muchas personas hasta el día de hoy. O sea, dicho de otra forma, que Dios va a suprimir toda autoridad, todo gobierno, todo poder y toda potestad, así como también va a suprimir la muerte para que todo creyente pueda vivir de forma eterna. ¿Sí? Eternamente vamos a vivir. Eso es lo más maravilloso que puede tener una persona, un ser mortal en esta tierra, que podamos vivir eternamente después de haber vivido un tiempo aquí, ¿sí? Y que posteriormente nuestra alma y nuestro espíritu esté delante del Señor para vivir eternamente, de forma milenaria. Pero diferente será para aquellos que sean condenados eternamente, porque estarán en el fuego eterno, completamente sufriendo a lo largo de toda la eternidad. Y esto es triste para muchas personas que no son creyentes, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver algo importante. Cuando menciona en el verso 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad. Aquí habla claramente el apóstol Pablo y refiere a una palabra en especial, suprimido, que en el griego catargeo, ¿sí? Significa abolir y comunica la idea de andar, ¿sí? O de anular, más bien anular los poderes dominantes de este mundo. O sea que Cristo va a eliminar por completo todo poder y toda potestad que pueda haber en esta tierra. Entonces aquí el apóstol Pablo enumera tres categorías. Primero dice todo dominio, toda autoridad y todo poder, ¿verdad? Y los judíos usaban en algún sentido con frecuencia estas mismas expresiones para referirse a los poderes demoníacos que dominaban en ese entonces a las personas y que hasta el día de hoy también siguen dominando y siguen dominando las mentes de las personas que no conocen a Jesucristo. De hecho, el mismo apóstol Pablo en la epístola de los Efesios, en el capítulo 6, verso 12, dice él que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Estoy refiriéndose a que no es necesario que nosotros podamos ver a un demonio como mucha gente lo pinta, si con cuernos y con cola. No, sino que hay huestes espirituales de maldad, ¿sí? Desarrollándose completamente y dominando a las personas de esta tierra. Razón por la cual muchas personas, ¿verdad?, siguen dominadas y por rebeldía no quieren llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Otra cosa fuera si verdaderamente conocieran al Salvador. Y esto entonces significa que Cristo al final va a destruir a toda fuerza espiritual de maldad que a lo largo de los siglos, pues repetimos, ¿verdad?, ha gobernado como un principado sobre muchas personas y que en su momento Jesús va a completar por medio de una promesa, ¿verdad?, y como una victoria sobre todos aquellos huestes de maldad de las regiones celestes que habitan y que controlan a muchas personas en el mundo.
¿verdad? Entonces, esto significa que si bien Jesucristo en su momento va a realizar una grande proeza, después va a entregar el reino eterno al Padre Celestial. Ahora, ¿por qué decimos que Jesucristo va a entregar el reino a nuestro Dios? ¿Por qué? Porque Dios primeramente encomendó el reino a su Hijo. Desde que Jesucristo fue engendrado, desde su nacimiento, ministerio, sacrificio, resurrección y hasta su segunda venida, se puede decir que Dios entregó el reino a mi Señor Jesús. Por ello es que Cristo menciona en los evangelios, en Mateo 28, verso 18, dice él: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. O sea, hablando, y él está pronunciándose como soberano y rey del universo. Y para la segunda venida, ¿sí?, de mi Señor Jesús, él va a entregar el reino eterno al Padre. Pero después de haber destruido a todos los poderes del maligno, ¿verdad? Esto es así, ¿verdad? Porque así está contemplado en la Escritura y así es como será cumplido completamente, como Dios lo ha establecido en su palabra. Ahora, esto nos lleva a un cuarto y último punto, mis queridos hermanos: el que el regreso del Señor va a traer el establecimiento de su reino eterno, ¿verdad? Vean cómo es que vamos secuencialmente en los versos para que podamos establecer una cronología de cosas que van a suceder. Y dice el verso número 25: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Así lo dice la Escritura en el verso número 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, Pablo está explicando algo aquí importante, que el extender el gobierno de Jesucristo, o porque se haya extendido, esto fue una necesidad impuesta directamente por el mismo Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre le dio a su Hijo, ¿verdad?, el mandato de reinar, pero también le dio y le otorgó por completo el propósito de cumplir un plan divino de redención para todo su pueblo y para el mundo de los creyentes. Y esto es algo importantísimo para todos los que han creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús ha cumplido al pie de la letra, ¿sí?, y ha obedecido cabalmente las Escrituras como estuvo establecido desde el principio de los tiempos. Y el mismo Isaías, en Isaías 53, menciona claramente cómo es que Él, como cordero inmolado, fue llevado al matadero y que fue crucificado para redención de la vida eterna de todos los creyentes. Entonces aquí podemos ver claramente cómo es que Jesús está cumpliendo el propósito eterno y divino para que toda la obra del reino eterno de Dios se establezca directamente, ya no solamente en la tierra, sino en el universo. Por ello es que esta última oración de este verso, Pablo está utilizando lo que dice el Salmo 110, verso 1, ¿verdad? Y él habla precisamente del reinado de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el Salmo 110, verso número 1, permítame ir a la cita, y dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí, en otra versión, dice: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto significa que Jesús va a tener la proeza y la victoria sobre todos los reinos y potestades y gobiernos que haya en el mundo y que lo van a reconocer como Salvador, ¿verdad? Así que se puede decir que el reino universal de mi Señor y Salvador Jesucristo empezó cuando Él fue victorioso al levantarse directamente de la tumba en su estado
de que Él mismo fue exaltado en el momento de levantarse de esa tumba donde todo mundo le creía que estaba muerto, y vino a resurrección para después terminar o concluir la obra Él mismo, eliminando a todo poder de los enemigos espirituales que hasta el día de hoy están aquí reinando sobre la tierra y que algún día dejarán de hacerlo, ¿verdad? Y que también Jesús, así como venció la muerte en Él mismo, también vencerá la muerte eterna para todos aquellos que han recibido a Jesús en su corazón. Ahora, estos mismos enemigos son todas las fuerzas espirituales de maldad que poseen los gobiernos en el mundo, las grandes autoridades del mundo y todos los grandes poderes en el mundo, como lo dice claramente el verso 24. Luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿verdad? Así que podemos ver claramente cómo es que esto es apoyado directamente por el apóstol Pedro, y Pedro habla precisamente respecto a que cuando Jesús ascendió al cielo, ¿verdad? Se le sometieron todos los ángeles del cielo, pero también todas las autoridades y todos los poderes de la tierra y del universo, ¿verdad? Vean ustedes cómo dice ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 3, verso número 22. Y dice así la escritura, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Está hablando de mi Señor Jesús. Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Esto significa que durante el reino de Jesucristo, ¿sí?, van a ser subyugados y van a ser derrotados todos los poderes del mal. Y aún así se someterán todos directamente al reinado de mi Señor y Salvador Jesucristo. O sea que por más influencia que pueda haber en las personas el día de hoy de poderes malignos y que controlen sus corazones y sus mentes, cuando venga mi Señor Jesucristo va a suprimir todo poder y toda autoridad que pueda haber en esta tierra para que el reino de Dios sea establecido en su totalidad. Yo quiero invitarte a que si tú a lo mejor tienes alguna esclavitud, es porque estás a lo mejor sometido también a una fuerza del mal. Si tienes algún vicio, en algún sentido te están controlando sin darte cuenta las fuerzas del enemigo. Si tú tienes algunas cosas que tú no puedes dejar, bueno, estás sometido a las fuerzas malignas y estás esclavizado prácticamente al pecado. Yo quiero invitarte a que tú puedas conocer a la persona de Jesucristo. Tú puedas venir a sus pies, conocerle, seas libertado de ello, y que Dios algún día, ¿verdad?, que venga en gloria, tendrás la garantía de que Jesucristo, después de que nosotros muramos o que estemos vivos en ese entonces, en un abrir y cerrar de ojos, podamos llegar a sus pies y sobre todo alcancemos la vida eterna con un cuerpo glorificado. No tenemos que arriesgarnos, tenemos una garantía en nuestro Dios porque la Escritura lo establece. Así que hoy vamos a orar y pongámonos en manos del Señor para que Él pueda obrar en cada corazón, y el día de hoy, si puedas tú tener la libertad en la persona de Jesucristo, si esa es su voluntad, y tú también muestras una debida devoción a la persona de Jesús como tu Señor y tu Salvador. Oremos al Señor. Padre, queremos darte las gracias, Señor, por esta magnífica oportunidad que tú nos das de poder seguir escudriñando tu palabra, de poder mostrarnos, Señor, los eventos que vendrán cuando tú vengas en gloria, Señor Dios, y para que nosotros estemos preparados. Queremos rogarte, Padre, que tú nos bendigas, que tú nos guardes, que aquellos que no te conocen puedan venir al arrepentimiento en su corazón y puedan también conocerte por la fe y puedan saber que Jesucristo es el Redentor de este mundo, Padre, y que también puede ser su Salvador. Ponemos en tus manos a todos aquellos que no te conocen, bendícelos, Padre, guárdales y permite que sean alcanzados aquellos, Señor Dios, que tú has escogido
para tu gloria eterna. En el nombre de Jesús lo rogamos y lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga.